Toda vida comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Extiendo saludos una vez más de esta ciudad de Firenze, Italia, a todos los amigos, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y a todos los hermanos presentes también. Que el Señor los continúe bendiciendo en todo. Leo en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42, que dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro significa piedra o roca. Señor Dios, te damos gracias en esta hora. Conoces, oh Dios, la necesidad de nuestras vidas y el hambre y la sed que hay, oh Dios, y aquellos que nos siguen también por estas redes sociales. Te ruego una vez más en el nombre de Jesús que tú envíes tu palabra, Señor, y nos abras también el entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor, y guardarla en nuestros corazones, sabiendo lo que va a traer es una bendición para nuestras vidas, oh Dios. Y gracias te damos por aquella buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, y tú la vas llevando hacia adelante, perfeccionando nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Padre, por todo te damos. Concédeme también una vez más en esta oportunidad de tu gracia divina, de tu presencia, tu palabra, la unción tuya. Ayúdame una vez más a colaborar contigo, Espíritu Santo, sabiendo que sin ti, Señor, yo nada podría hacer tampoco, mas confiando una vez más en tu gracia, en tu misericordia, Señor, en tu favor, de poder en esta ocasión tomarme en cuenta también de poder llevar tu palabra. Gracias, Señor. Me apoyo, me refugio en ti, maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, con una alabanza en sus labios, tomen asiento. Hablar de Pedro, hermano, yo creo que es una figura, donde nos podemos reflejar mucho de nosotros, porque en él hay fortalezas, en él hay debilidades, pero Dios lo usó grandemente a este hombre. ¿Cuánto le vamos al Señor? Él está aquí, gloria al Señor. Y es lo que yo quiero hablar en esta hora, en cuanto a las debilidades, las fortalezas, pero al final Dios usa. Bendito es el nombre de Jesucristo. Bueno, su hermano Andrés había encontrado primero al Señor. Y ve y lo trae a Pedro, lo trae donde Jesús. Y cuando Jesús lo mira, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero luego dice: pero serás llamado Cefas. Ahora, usted sabe que los nombres eran muy significativos. O sea, tiene un significado. En este caso, el nombre Simón quería decir inconstante, voluble, pero él dice: será llamado Cefas. O sea, Cefas quiere decir Pedro, que también significa roca o piedra. Está diciendo: aunque tú eres débil, pero yo haré de ti un hombre fuerte. Aunque tú eres cobarde, pero yo haré de ti un hombre valiente. Tú eres voluble, inconstante, pero yo haré de ti una persona firme, estable. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y qué bueno que Dios ha tomado nuestras vidas y ha decidido hacer de nosotros lo que Él ya de antemano
ha destinado para nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Y entonces nosotros vemos en la persona de Pedro muchas falencias, muchas debilidades, pero también hay fortalezas. Hablando primeramente de las fortalezas, la palabra fortaleza nos habla de una virtud que tenía él. Y esto quiere decir que la fortaleza permite enfrentar, soportar y vencer los obstáculos. En la persona de Pedro había algo importante. Por ejemplo, él era una persona muy audaz. Era una persona atrevida. No sé si me entiende ese término. O sea, arrojado. Así era Pedro. O sea, tenía una buena cualidad él. O sea, una fortaleza en él de que él era arrojado. Y eso lo vemos nosotros cuando él camina sobre las aguas. Porque nadie que estaban en la barca, los 12 discípulos, solo se atrevió él a salir fuera de la barca. Ahora, pero no solamente ellos, también él era una persona que siempre actuaba como el vocero de todos ellos. Ustedes siempre le estaba primero. Ahí estaba, era como un liderazgo voluntario. Era algo natural en él, espontáneo que salía. Eso era Pedro. O sea, esas son las fortalezas que él tenía. Como también él tenía un compromiso, había lealtad de parte de él, porque cuando llega un momento cuando vienen a aprender al Señor, él es el que saca una espada y cortó la oreja de un soldado. O sea, era un hombre leal también. Y tenía un amor ferviente por el Señor Jesucristo. Aparte de ello, era una persona humilde. ¿Por qué? Porque él aceptaba la corrección que el Señor le hizo, le hacía. O sea, esas cualidades que había en él, usted vaya notando. Entonces, pero había otra cosa más, que él era perseverante. Porque después de la restauración que él tuvo, o sea, él se convirtió en un pilar de la iglesia. Entonces, todas estas virtudes o fortalezas que tenía Pedro, pero también como hombre, él tenía ciertas debilidades. Como nosotros también hay fortalezas en nuestras vidas. Que a veces, mire, a veces como que el hombre se enfoca más en nuestras debilidades. Pero si nosotros realmente viéramos como los ojos del Señor, veríamos que en nuestras vidas hay virtudes, hay cualidades, hay fortalezas. Las debilidades que estaban en Pedro es que él era muy impulsivo, era imprudente. Pero entienden algo, el trato que Dios le daba a Pedro, entonces, porque Pedro, él siempre tenía esto de hablar, de actuar antes de pensar. Él era así. Y eso, claro, lo llevaba a cometer errores. Eso es así. Entonces, porque él era impulsivo, era imprudente, rápido entraba el hombre, ¿me entiende? Pero si usted se da cuenta, Dios tuvo que lidiar con todos estos 12. Cada uno diferente el uno al otro. Nosotros tenemos que entender que aquí Dios ha permitido que nos congreguemos. Cada quien tiene fortalezas, o sea, cualidades, virtudes. Hay defectos, hay falencias, hay errores, hay debilidades. Estoy hablando, mire estas debilidades, ¿no? Que él era imprudente, él era impulsivo. Así era Pedro. Y nosotros también deben haber algunas debilidades en nuestras vidas. Pero Dios le dijo, tú serás llamado Cefas. Si Él nos escogió, porque no fuimos nosotros que hemos escogido al Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Y si Él nos ha escogido, Él no se ha equivocado con nosotros. Sino, Él está aquí, aleluya. Desde que Dios empieza algo, Él lo termina. Sabemos que el enemigo va a querer interrumpir ese proceso, ese trabajo del Señor en nuestras vidas,
viniendo contra nosotros, porque contra Dios no puede, Dios no tiene rivales, no puede contra la palabra que Dios ha dado sobre nuestras vidas, pero va a venir contra nosotros para impedir que el propósito de Dios, que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Por eso tenemos que tener nosotros un corazón siempre accesible al trato de Dios, accesible al Señor, a su presencia, a su palabra. Nunca permitamos que nuestro corazón se endurezca o vaya a endurecer el enemigo por situaciones, y entonces de esa manera, entonces Dios no puede seguir trabajando en nuestras vidas. Ahora, él también era inconstante y temeroso. Él tenía miedo de los hombres. La inconstancia de él. ¿Qué es la inconstancia? Que por ejemplo hoy él expresaba algo hoy día. Y lo mismo que expresaba hoy, mañana como que el hombre ya no. Era voluble. Hoy una cosa y mañana cambiaba. Y tenía miedo y era temeroso porque él negó al Señor. ¿Por qué negó al Señor? Por miedo. Entonces eso era Pedro, esas eran las debilidades que él tenía. Es que él fallaba porque se enfocaba en las circunstancias. Y una vez hablé sobre ello. Cuando el enemigo nos atrae la mirada y la atención, la concentración en las circunstancias que nos rodean, entonces nosotros nos llenamos de miedo, de temor y comenzamos a dudar. Ya no actuamos en fe. Pero mientras uno fija la mirada en el Señor, en sus promesas, en su palabra, el diablo no puede. Caminaremos sobre la circunstancia nosotros. Entonces él era inconstante, era temeroso. Por eso que nosotros no podemos ser inconstantes, sino mantenernos firmes en el Señor. Por eso Jesucristo dijo, la Biblia dice en hebreo, dice, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor, en él consuma la fe, porque la fe es importante. Sin fe no podremos agradar a Dios. Pero él también, en él había orgullo, había presunción, porque confiaba mucho en sí mismo. Por eso que Dios tuvo que probar a este varón. Satanás se lo pidió y el Señor accedió a esa petición. Pero si Dios accede es porque no nos va a matar eso, no nos va a destruir. Es como para quitarle alguna escama al pescador Pedro. En ese caso, porque él se sentía autosuficiente. Él era así. Pero Dios conocía a Pedro. Al nombre de Jesús. Y a veces podemos manifestar a alguno de nosotros aquí. Pero eso no es motivo de señalar o de hablar, menos juzgar. Porque si él tiene una debilidad, yo tengo otra. ¿Me entiende? Y es como por ejemplo cuando el Señor le muestra un lienzo a Pedro con cuadrúpedos, reptiles, y el judío no podía comer ese tipo de animales porque era inmundo. Entonces la voz dice, o sea, Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dice, Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado a mi boca. Y él dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Por segunda vez lo vuelve a enviar. Algunos en la primera, pero a veces otros necesitan dos. Pedro necesitaba 2 veces. Y lo mismo se repitió. Y lo mismo dijo Pedro. Hasta en ese momento toca la puerta y bueno, usted conoce la historia. Habían mandado a traer a Pedro porque Cornelio había mandado a aquellos hombres para que le viniese a hablar del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que a veces los prejuicios del hombre hacen de tomarnos conceptos equivocados de una persona, porque a veces miramos un error, unas debilidades, unas falencias, y entonces con eso ya lo estamos eliminando. Pero hay que entender una cosa, si Dios nos tiene aquí, o sea, Él está trabajando en nuestras vidas. Él va perfeccionando nuestras vidas. Al nombre de Jesús. Así que no se vaya a equivocar. Tal vez la persona que está al lado, que tal vez está recién y lo ve, quién sabe que más adelante llega a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Así que dígale que está al lado, mira y dígale, no te equivoques conmigo.
Mañana puedo hacer una bendición para ti. Al nombre de Cristo, gloria. Ahora, usted sabe que Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. Dice, hablas como él. No, maldijo. Y 3 veces negó por miedo. Mire cómo era Pedro. Pero no se olvide lo que dijo el Señor. Tú serás llamado Cefas. Yo te cambiaré. Yo te transformaré. Alabado, porque Dios había puesto la mirada sobre Pedro. Amado, hay un versículo de la Biblia que dice que de la nada Dios hace cosas grandes. Así que el recurso que Dios necesita del hombre, nada. Por eso cuando tú dices, me siento nada, ¿qué puedo? No tengo nada. Precisamente eso es lo que necesita Dios. Él tenía temor a los hombres. Sucede un caso, por ejemplo, cuando venían, dice los fariseos, que ellos creían todavía en la circuncisión y todo ello. Entonces, cuando él estaba con los gentiles, se hacía a un lado. Y Pablo lo ve. Y le dice, hipócrita. Eso era Pedro. Eso era Pedro. Y mire, y lo confrontó cara a cara. Ay, hermano mío. Eso fue con Pedro. Pedro supo recibir, por eso la corrección. Porque él dijo, es digno de condenar lo que tú estás haciendo. Porque tú estás llevando también a otro a ser hipócrita, le dice. Oye, hermano, y ahí lo confrontó Pablo. Claro, eso no se puede hacer con cualquiera. Ahí en esa parte tenemos que tener cuidado también, gloria al Señor. Y a veces uno tiene que tomar un tiempo, esperar todavía y después ya, Dios mío, va trabajando con la vida. Porque una persona, no todos tienen un nivel de poder recibir, así es, de esa manera, ese tipo de corrección. Pero ahí estaba Pedro. Lo bueno es que Pedro no se fue. Lo aceptó, lo recibió. Porque más adelante habla de Pablo mismo. Al nombre de Jesús, gloria. Por eso es que cuando hay una corrección es buena recibirlo, porque la corrección lleva ¿a qué cosa? A un crecimiento. Porque las debilidades nuestras no nos ayudan a crecer, nos estancan. Entonces cuando alguien que te da una corrección, entonces gloria a Dios, ¿me entiendes? Porque ve que hay una preocupación por ti. Y es como nosotros los padres. A veces al papá lo ven como el cuco. Pero no es así. A veces uno porque hay una preocupación y queremos lo mejor para los hijos. Y hay que corregir, hay que hablarles. Pero a veces ellos te pueden ver como que no lo ama, como que se la cogió contigo, pero no es así. No es así, sino que ve algo que se debe corregir para el bien de él o de ella. Entonces, Pedro tenía fortalezas, tenía debilidades. Sin embargo, Dios no lo hizo a un lado. Al contrario, quién sabe, algunos de sus compañeros decían, como él negó, él falló, como que tal vez lo harían a un lado. Pero no es así. Dios no hace, Él lucha hasta el final. Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Ahora, hablando de esta debilidad y fortaleza que también nosotros la tenemos. ¿Por qué digo esto? No importa el nivel que podamos llegar espiritualmente, hay debilidades. Pablo mismo dijo, porque dijo, quítame este aguijón. Y el Señor dijo, no, Dios sabe por qué lo hace. A veces Dios te pone aguijones. Porque Él nos conoce a nosotros. Es una manera para mantenerte humilde. Porque a veces Dios está dando algo, bendiciendo algo, entonces te pone un aguijón. Y tú dices, sácamelo, no aguanto más. Dijo, no, te conviene. A Pablo le convenía, si a Pablo le convenía ponerle un aguijón, imagínense. Porque Dios se le había revelado de una manera sobrenatural cosas tremendas que él había visto, que no le había sido dado o permiso que él hablase. Pero le mandó un aguijón para que Pablo no se perdiera, no se enorgulleciera, no se enalteciera por aquellas revelaciones que Dios le había dado. Gloria a Dios por los aguijones. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero a donde quiero ir es que él dijo, el Señor le dijo, bástate de mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por eso Pablo comprendió y dijo, de buena gana, más bien me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice, diga el débil, fuerte soy. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque en ello nos lleva a buscar a Dios. O sea, a veces en nuestros errores, el bendito Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence que hemos hecho mal. Entonces uno busca a Dios. Y al buscar al Señor, entonces comienza Dios a purificar y a perfeccionar nuestras vidas. Entendimos, el Espíritu Santo nos convence, cometí el error. Fallé aquí. Señor, perdóname, ayúdame a superar, ayúdame a no volver a cometerlo. ¿Se da cuenta? Y busca la presencia de Dios y Dios entonces desciende porque ve que hay un arrepentimiento sincero y Dios entonces perdona, limpia, levanta, fortalece, bendice, unge, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios va perfeccionando la vida de uno. Porque Dios está dispuesto, está decidido a hacer algo con nosotros. Él no nos ha escogido por el hecho porque se le dio la gana de escogernos para salvación solamente. No. En este tiempo, la iglesia es la sal de la tierra. El mundo no tiene lo que tiene la iglesia. Lo que tiene usted. Por eso que Dios entonces lo ha escogido para usar su vida de alguna o de otra manera. Pero claro, a veces nosotros como que nos queremos desanimar o frustrar porque a veces manifestamos algunas debilidades. Y el punto es de que a veces como seres humanos, a veces uno le señalan eso, ¿no? Ah, ¿has visto? No has cambiado. Y eso es que vas a la iglesia. No es que no hemos cambiado. Sí ha habido cambio. Porque Él cambió el corazón duro a un corazón de carne. Y no nunca diga, siempre eres el mismo. No, el diablo es el mismo, no puede cambiar. Usted y yo sí, tenemos la oportunidad, la esperanza, y Dios lo está haciendo. En algunos un poco más rápido, en otros un poco más lento, pero lo está haciendo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Entonces es lo que nosotros tenemos que comprendernos, entendernos, ¿me entiende? Que somos diferentes, pero a Dios le plació juntarnos para Él trabajar. Hay algo aquí importante que quiero ustedes que cojan. Cuando Él habla, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y usted sabe que para edificarse se coge ¿qué cosa? Piedras, no ladrillos. Son piedras. Y cada piedra, sí, porque eso lo habla Pedro, ¿no? Somos piedras vivas. Y cada piedra cuando usted ve es diferente. Su forma es diferente. ¿Verdad? Pero Él dice, voy a edificar con estas piedras vivas. Somos diferentes. Pero sí lo que hace es encajar. Aunque somos diferentes en muchos aspectos, pero Dios nos trae aquí y dice, pero yo los voy a encajar, con usted voy a edificar la iglesia. Usted es diferente en muchas cosas. Cultura, educación, forma de ser, su carácter, somos diferentes. Pero el Señor dice, yo voy a edificar con ustedes. Entonces nos va encajando. Ahí vamos encajando. ¿Me va entendiendo? Porque Dios va obrando con nosotros, nos va trabajando. Y entonces se va edificando la iglesia. Oye, pero ¿cómo llegaron a encajar ellos? Si eran así, imagínense los 11, los 12, cada uno era diferente. Y imagínense Pedro, imagínense Juan. Juan pedía fuego que consumiera. Llamaba a los hijos del trueno. Pero ahí estaban. Ahí estaba Mateo, cobrador de impuestos. Imagínense todo lo que había. Ese grupo, hermano, especial. Era la élite del Señor. Tal vez nadie daba nada por ellos. Aún más, 3
años y medio aproximadamente, imagínense que el Señor dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tenían el mejor maestro, tenían la palabra en sí, la esencia, era el verbo hecho carne. Era la unción misma, estaba ahí. Y yo digo, gracias, Señor, porque eso consuela, ¿sabe? Sí, porque a veces uno se hace unas ideas, ¿me entiende? Pero cuando tú vas a la Biblia y te dicen, no, pues que, Dios mío. Pero, ¿sabe lo que pasa? Pero Dios cambió esas vidas. Ese mismo Pedro, que era cobarde y tenía miedo a los religiosos de aquel entonces, él mismo ahora los enfrenta después del Pentecostés. Él le enseña y dice, vosotros que habéis crucificado al santo. Primero se escondía, ahora los enfrenta. Es que Dios lo que dice, lo hace. Él ha determinado hacer algo contigo, con nosotros. Lo está haciendo. Lo va haciendo, gloria al Señor. Hasta que llegue el momento y dice, bueno, ahora sí. Entonces, Dios usa a Pedro. Él fue el primero que abrió la puerta a los gentiles. La evangelización que hizo fue con Cornelio. Cayó el poder de Dios ahí. Él fue la llave que abrió la puerta a los gentiles. ¿Qué tal si lo hubiéramos dejado a Pedro allá con sus debilidades, sus falencias? No hubiera pasado nada, ¿no? Que a pesar de lo que cometió Pedro, el Señor mantuvo el propósito con él. Oye, qué tremendo el Dios, ¿eh? Alabado sea el nombre de Cristo. Cualquiera se puede hasta desanimar, ¿sabe? Pero Dios nunca se desanima de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Él realizó milagros, mire, de tal manera, ¿se acuerdan del paralítico que estaba cerca de la puerta del templo de la Hermosa? Ahí estaba Pedro, imagínense, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante se levantó el paralítico. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Se da cuenta que un hombre con fortaleza y debilidades, sin embargo, Dios decidió levantarlo y usarlo. ¿A dónde quiero ir? Es que nosotros hay algunas cualidades, hay virtudes en nuestras vidas, hay debilidades, no los podemos negar, unos más, unos menos, pero hay debilidades. Sin embargo, mientras estamos aquí, Dios está obrando en nosotros porque hay algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. O sea, Dios hace algo no solamente para llevar un evangelio. Es que Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres en las manos de Él como instrumentos poderosos para llegar a las almas perdidas. Y que la prueba produce paciencia. Mira, ahí estaba Pedro. Lo que Dios hace, ahí tenemos a Juan. Ahora está hablando del amor de Dios. Aún más, Dios le permite la vida a quedarse a que reciba ¿qué cosa? La revelación. O sea, el apóstol Juan lo llevaron a la isla de Patmos y ahí es donde tiene la revelación. Pero si usted se da cuenta, el ministerio de Juan pasa por procesos. Que eso no lo voy a tomar hoy día. Pero mire qué tremendo. Él es el único que quedó vivo. Que Dios se había estirado para que reciba la revelación, o sea, el Apocalipsis. ¿Quién era Juan? Usted no se da cuenta quién era Juan. Ese Juan no aguantaba. Ese Juan recibía el mensaje, pero si veía que no alababan, ¡pum!, la agarraba con la gente. Porque Juan recibió el mensaje del Señor directamente. Él dice, ve y diles allá que preparen para la cena. Y allá le cierran la puerta. El hombre viene enojado. Por eso los predicadores tienen que tener cuidado. Aún así el Señor te haya dado el mensaje y haya estado orando y Dios te dio el mensaje. Y sabes que Dios te dio el mensaje. Y si tú ves que el pueblo no alaba, gracias a Dios que alaban. Que no responde ante ese mensaje ungido. No te molestes. No te desquites tampoco. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que hizo Juan. Y el Señor lo corrigió. Pero él mismo está hablando del amor.
Ay, increíble lo que hace Dios, hermano. Por eso es la esperanza en Cristo, del Evangelio, que cambia, que transforma las vidas. Nunca se desanime de él, de ella. Nunca. Poderoso es Dios para hacer la obra. Aún más, quiero decirles algo, que aunque sus ojos no vean, pero Él está obrando. Porque Él no tiene los brazos cruzados, no, Él está en acción, el Espíritu Santo. Su oración tiene efecto, aleluya. En el ámbito espiritual, Dios responde la oración. El hecho de que usted no vea no quiere decir que está quieto Dios. No, Dios está obrando de acuerdo a ese clamor de fe. Y cuando usted se dé cuenta, Dios ya obró en un momento, en un instante. Dios puede revelarse, manifestarse a alguien y cambiar su vida totalmente. Porque colmó esa oración, esas lágrimas. Y Dios determina hacer algo. Alabado. Yo estaba meditando en algo de estos discípulos que remaban con gran fatiga y no avanzaban. No se veía un logro en ellos, no se veía un avance, nada, porque todo era contrario. Y yo meditaba, esto de predicado, todo, pero yo meditaba en algo y decía, pero Señor, qué tremendo. No avanzaban nada, pero no soltaban los remos, seguían remando. Tenían una palabra, vayan a la otra ribera. Jesús los estaba mirando. Y decía, pero qué tremendo. Entonces, ¿dónde está? Es verdad, ellos no avanzaban y seguían, estaban cansados de tanto remar. ¿Por qué seguían remando si no avanzaban? Ante los ojos de los hombres, usted dice, estos no han avanzado nada, no han hecho nada. Ellos habían avanzado, habían crecido. Porque el hecho de seguir remando, estaban diciendo, aunque no vemos nada, seguimos creyendo en ti. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahí se me abrió algo, hermano, entonces dije, gloria al Señor. Porque dice, es necesario tener fe para agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es que tú le creas, que tenga fe. Ellos estaban elevando un nivel de fe. Y entonces entendí muchas cosas ahí. Entonces Jesús no busca personas, hermanos, perfectas y hechas, sino corazones, vidas dispuestas, capaces de ser transformados por el poder de Dios. En una ocasión yo hablé algo, ¿no?, sobre Isaías, cuando el Señor dice, ¿quién irá? O sea, quiere corazones dispuestos. Él nos conoce, Él sabe que no hay mucho que tal vez podríamos dar con cosas, qué sé yo. A veces queremos tener algo, mucho, para recién entonces sentirnos seguros, confiados. No. Porque no seremos nosotros, será el Señor en nosotros. Entonces, las mismas virtudes que tenía Pedro, nosotros también tenemos virtudes. Y también hay debilidades seguramente. Amén. Pero Dios está trabajando. Porque Él va a usar nuestras vidas. Aunque no lo querramos, pero Dios está decidido. De alguna manera Dios se usará de este instrumento. Y Dios sabe cómo hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor cumplió su palabra cuando vio a Simón y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas. Escuche, serás llamado. La gente puede decir una cosa ahora, pero mañana va a tener que cambiar su versión sobre ti. Porque lo que Dios va a hacer contigo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo con firmeza y confianza? Es que claro, Dios te salvó. Dios hizo cambios en tu vida. Él no se ha detenido. Él no deja las cosas a medias. Dios las termina. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso cuando tú veas a tu hermano, a tu hermana, o veas al esposo, a la esposa, no te desanimes. Al contrario, gózate.
Porque tú estás viendo con los ojos espirituales, o sea, la fe puesta en la palabra, en las promesas de Dios, que Dios está obrando. Aunque tú no veas, no se necesita que tú veas, tú tienes que creer que el Espíritu Santo está obrando, está trabajando en la vida. Gloria al Señor. Porque a veces uno para animarse quiere ver algo de, ay, gloria a Dios. Ahí aumenta la oración. No, aumentala aunque tú no veas. Porque no es por lo que yo vea, es por lo que yo he creído. Y eso es lo que Dios obra, Dios actúa. Dios se agrada que crece, eso es lo que Dios quiere. Por eso Él dijo, más bienaventurado es aquel que no ve y cree. A Marta le dijo, no te he dicho. Quiere decir que varias veces le había hablado. Que si cree, dice, verás la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Cuando nosotros nos concientizamos de mi hermano, de mi hermana, o del esposo, de la esposa, de nuestros hijos, vamos a entender, aleluya, que el Señor le ha placido escogernos con nuestras debilidades. Amados, hay que aprender a aceptar a la persona. Hay que aprender a aceptar a la esposa, al esposo, a nuestros hijos. Mi alma te alaba, Jesús. Lo que yo he limpiado, dijo el Señor, no lo llames tu inmundo. O sea, no digas, nunca salga de tu boca, de tus labios, es siempre el mismo, es siempre la misma. Este hijo, esta hija, no. Solo ora y confiando en el Señor. Que Él está obrando, Él está trabajando. Está en las manos de Dios. Y si a veces se manifiesta alguna debilidad, no es para atacarlos. Es para entender que Dios está obrando. Porque Dios tiene que manifestar, o sea, la luz manifiesta lo oculto, va a manifestar esas debilidades. Y Dios va a tratar ahí con la persona. Si Dios no manifestara nuestras debilidades, que a veces pensamos que no hay, entonces no trabajaríamos ahí. No pediríamos a Dios. Pero Dios a veces en situaciones manifiesta que hay algo en nuestras vidas, una debilidad que debemos de tratar. Y ahí nos humillamos. Y Dios va perfeccionando nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Porque Él quiere que viera como Dios veía a su pueblo. Que aunque el pueblo se había apartado de Dios, pero Dios lo amaba. Le dice, ¿qué ves? Porque iba a enviarlo con un mensaje. Tú tienes que ver cómo ven los ojos de Dios. Y esa es la manera, es cuando tú tienes fe. Lo que Dios va a hacer. Aún más lo que está haciendo. Tu fe te lleva a ver más allá del presente. Te lleva a ver el futuro. Lo que Dios ha determinado hacer. Hay promesas que son nuestras. Apodérese de las promesas. En el presente Jeremías veía ruina, crisis en el pueblo de Dios. Pero la fe le hizo ver más allá. Dijo, veo una vara de almendro, dijo, con renuevos y están maduros. Bien has visto, le dice el Señor. ¿Cómo vemos al hermano, a la hermana? Nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo. Lo veo ya como una vara, pero de almendro, con renuevos, con frutos y están maduros. O sea, esa es la obra que la cual Dios va a hacer. Es la obra final con cada uno. El inicio no es igual como el final.
el final es diferente. Y a veces nosotros estamos viendo una obra que no está acabada porque lo vemos con los ojos naturales. Pero Dios nos veía una obra hecha. Él sabe cuál es nuestro destino. Pero por la fe yo lo sé. Por la fe puesta en sus promesas, yo lo sé. Nunca te desanimes. Solo confía en el Señor. Nunca te concentres lo que está a tu alrededor. Concéntrate en el Señor y sus promesas. Eso va a hacer descansar tu alma. Y te dará confianza, aleluya. Que aquel que ha prometido, Él lo cumple. Él dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero yo haré de ti un Pedro, una persona estable, una persona firme, y me serás instrumento en mis manos. En el Señor no hay pérdidas. En Él siempre hay ganancias. Tal vez a usted les ha tocado pagar un precio, pero usted va a disfrutar de eso. Recuerde que dice la palabra, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero el regreso será diferente. Hay resultado, hay cosecha de aquella siembra. Por ello no se desanime, no se desaliente. Cobre fuerza y aliento en esta noche. Madre, padre que me están viendo a través de estas redes sociales, no se desanime, siga clamando. Siga confiando en el Señor, que Él está obrando en aquel hijo, en aquella hija, en aquel esposo, en aquella esposa. Dios está obrando. Mientras usted permanece clamando a Dios, confiando, Él está obrando. El Espíritu de Dios está trabajando en lo interior. Como la vara de Aarón pasó toda una noche en el tabernáculo. Nadie vio el proceso. Nadie vio el cambio. Al día siguiente en la mañana fueron a ver y la vara de Aarón había florecido. Pero nadie vio el proceso que se llevó en la noche. Tú no sabes lo que Dios está haciendo, pero Él está haciendo. Porque Él responde a tu clamor, a tu oración. Él responde a la fe tuya. Jesús los amó hasta el final. Y llegaron a ser un instrumentos en las manos del Señor. Dios no está haciendo en vano un trabajo en nuestras vidas. Dios lo está haciendo. Tú verás mañana, aleluya. Dirás, valió la pena. Verá en mí tu gloria, oh Jesús. Maravilloso tú eres, Jesús. Poderoso tú eres, Señor, aleluya. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan,
se enseñan, se sostienen y así se forma una iglesia sólida, un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.